Desde sus comienzos, el cine contó con adaptar diferentes historias provenientes de otras ramas artísticas, ya sea de obras teatrales o novelas. A medida que ha ido pasando el tiempo, se animó a llevar a su pantalla los formatos más populares de cada época. Así lo hizo entre los 40 y los 50 con la edad de oro de los cómics y con los videojuegos en los 80. En una opinión general, se cree que la mayoría de estas adaptaciones, hasta el año 2000, no eran buenas o fieles con la historia y el formato en que se crearon. Obviamente, habían excepciones. Es por eso que hace ya 20 años se ha optado por cambiar ese pensamiento popular y han aparecido muchas películas basadas en cómics y en videojuegos. Understand me, but put down the stapler or I will electrocute you. Pero sigue la misma duda. ¿Cómo adaptás un formato a otro? Bueno, yo no analizo imagen, pero parece que si haces un live action imitando viñetas del cómic original, el público lo acepta. Ahora, ¿qué pasa con el sonido? Siendo el cine un medio audiovisual, con sus respectivas reglas sonoras según el género, el cómic un medio solamente visual y los videojuegos una aplicación interactiva que tiene imagen y sonido, lo obvio que podés hacer es usar los sonidos propios de este medio y de este. Exactamente lo que hizo Scott Pilgrim vs. The World, y por eso analizaremos este film sonoramente. En el 2004, Brian Lee O'Malley sacó el primer volumen de la novela gráfica Scott Pilgrim. 6 años más tarde, se estrenó su adaptación al cine de la mano del director Edgar Wright. El film nos muestra cómo Scott debe vencer a los 7 exnovios de Ramona, la chica de sus sueños, para poder salir con ella. Pero esta no es una película cualquiera, y mucho menos en cuanto a sonido, dado que toma muchos recursos de las caricaturas y de los videojuegos. Pero, ¿de qué manera introduce estos sonidos para que no parezcan extraños? La mayoría de las veces los usa con un movimiento de cámara, como aquí. Y también en casi todas las transiciones de escenas usan sonidos propios del lugar donde están. Do that one again. Sorry, what are we doing? I told you like 50 times. We're going to shooting this movie here right now. Okay, everybody, let's do this. Tonight, at the Muchos de estos sonidos son efectos especiales, propios de la animación. Le dan un gran dinamismo a los planos y un color especial a lo que vemos y oímos. Vean qué diferente es oír esto a esto. También hay muchísimos sonidos suaves que aportan a la narrativa, los cuales son sonidos diegéticos, es decir, forman parte del sonido de la escena. Oigamos estos ejemplos donde Neil está jugando con su consola portátil y los sonidos que emite inciden directamente pero inconscientemente con lo que ocurre en la escena. She's Chinese. That's for me. Estos sonidos no están puestos al azar, dado que Chris Burdon, el mezclador de regrabaciones de sonido de esta película, hizo referencia en una entrevista a estos sonidos. What might appear to be simple scenes have a rhythm of small, low-level sound effects running through them that are absolutely vital. Oigamos esta escena, donde Neil está en la computadora y algunos de sus sonidos forman parte de la narrativa. Por ejemplo este, que suele aparecer cuando hay alguna notificación de error en la PC. Suena justo cuando Scott nota que lo que le están diciendo es algo malo. Scott, if your life had a face, I would punch it. Yeah. Wait, what? Más adelante aparece este otro, el sonido de solución del problema anterior. Justo cuando Scott se aleja de la agresión que le hacían. You hurt? Neil, you were saying about. Un globo se oye explotar en el momento que Ramona le pincha la ilusión a Scott. Am I dreaming? I'll leave you alone forever now. Thanks. O estos, que son más sutiles. Una guitarra fuera de campo en sincronía con la cabeza de Neil. Hi. Un auto con el mismo movimiento que King cuando pasa por detrás. He's the talent. Y otro auto cuando Wallace saluda. This is my cool gay roommate, Wallace Wells. Hi. He's gay. Todos estos sonidos hacen que esta película no tenga un segundo de silencio. Hay mucha información todo el tiempo. Si tuviéramos que pensar cómo suena un cómic, lo primero que se nos vendría a la cabeza es la serie de Batman de los años 60, donde los golpes tenían un sonido propio junto con la onomatopeya escrita en la pantalla. Y ahora, veamos cómo la película de Edgar Wright usa algo similar.
Hablando de los sonidos provenientes de otros formatos, Scott Pilgrim usa bastante los de videojuegos. De hecho, lo primero que oímos es la introducción de Universal en 8 bits. Y lo segundo es el comienzo del juego de Zelda. Al comienzo de la película vemos a dos de nuestros personajes jugando un juego de baile, el cual emite estos sonidos que luego, en la pelea final, los volvemos a oír. Get ready. Here we go. Get ready. Here we go. Combo. Combo. Bang. Bang. Otros sonidos propios de los videojuegos son algunos de estos. Durante las peleas de los ex de Ramona se pueden oír canciones que también tienen algunas cosas en 8 bits. Pero para ser sincero, la música es un elemento de la banda sonora muy importante en esta película, y esto se ve reflejado en la importancia dramática que tiene el film. Scott es bajista y con su grupo musical compiten en una guerra de bandas. Durante uno de sus ensayos, Pilgrim tiene su mente en otra cosa, y el cantante le recrimina esto. You only played one note for that entire song. Pero nosotros venimos oyendo este ensayo de una escena antes. Esta música que suena de fondo son ellos tocando. Ni bien Ramón aparece por primera vez, se oye como el bajo se queda siempre en una misma nota, lo que le había recriminado el cantante. Do you know that girl? Scott! What? You only played one note for that entire song. Otro gran momento musical de la película es cuando Scott sueña con que Ramona le entrega el paquete que él pidió, y se oye esta música de fondo. Segundos más tarde, le cuenta que estaba soñando con ella, y la misma música vuelve a sonar. Pero se va, ni bien ella le vuelve a pinchar la ilusión. I just woke up and you were in my dream. I dreamt that you were delivering me this package. Is that weird? It's not weird at all. It's not. Como homenaje a algunos videojuegos, en algunas partes aparece música propia de ellos. Hey, check it out. I learned the bass line from Final Fantasy II. Oh my gosh, I hate them too. Tantos momentos de música en vivo vemos en la película que el sonido de un micrófono acoplando se usa mucho en diferentes situaciones, aunque generalmente busca resaltar algo que está ocurriendo. Knives, that's Kim. All right. Hey. How do you know Scott? He's a friend. Wallace! So. Scott Pilgrim no es igual a las demás adaptaciones de una novela gráfica en live action. Esta película sabe mantener la verdadera esencia del cómic, creando un mundo sonoro donde no sabes si estás dentro de un videojuego o de una película. Edgar Wright es un director que no pone ningún sonido al azar en sus films, como ya vimos en el análisis de Baby Driver. Y es por eso que Scott Pilgrim vs. The Wall te hace sentir que estás leyendo un cómic y que estás jugando un videojuego mientras oís una película. 5, 4, 3, 2, 1. Eso fue todo con el análisis de este film. Pueden dejar en los comentarios qué otras películas quieren que analicemos. Síganos en nuestro Instagram donde subimos mucho más contenido. Suscríbanse al canal, denle me gusta al video y compartan. Nos oímos la próxima.